La historia en palabras de sus protagonistas. Voces. Buenas tardes, amigos de Radio Universidad. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Norma Heredia Sobranes, quien es profesora titular de la Facultad de Educación. Buenas tardes, doctora, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y también muchas gracias por invitarme y me alegra estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que conozco y trabajo. Bien, usted nos viene a presentar un tema muy importante, que es el acoso escolar. ¿Cómo combatirlo a través de las artes? ¿No? Pues cuéntame un poquito sobre este proyecto social que ustedes llevan realizando. Me comentaba fuera del aire ya casi, 2 años, en una secundaria de Oshkutzcap con chicos que son pues muy jóvenes, son de entre 12 y 15 años, ¿no? Pues coméntenos un poquito, ¿cómo es este trabajo que ustedes realizan? Bueno, se hizo a principios de 2017 un diagnóstico participativo con la comunidad estudiantil de esta escuela secundaria técnica y los estudiantes tuvimos representantes de cada grupo y grado escolar y ellos empezaron a platicar con nosotros a través del grupo focal sobre qué situaciones consideraban que era prioritario atender en cuanto a su convivencia en la escuela, ¿no? Dentro del horario escolar y fuera de en espacios comunes. Además de ese diagnóstico participativo, se hizo una encuesta con un cuestionario estructurado, validado para identificar acoso escolar. Digamos que casos bajo el concepto de lo que es acoso escolar, comprobados, cumpliendo con la definición de lo que es un acoso escolar, que son conductas de agresión, conductas de violencia, de intimidación, de manera constante hacia una persona, no fueron identificadas. Lo que sí arrojaron estos dos estudios, tanto cualitativo como cuantitativo, fue la existencia de relaciones sociales donde se han naturalizado expresiones de violencia verbal, entre la verbal a psicológica, violencia física, sobre todo en el caso de los varones, y otro tipo de situaciones, ¿no? El proyecto pretende contribuir a disminuir estas situaciones o conductas violentas a través del arte y el deporte. La teoría base que nosotros tenemos es que trabajando capacidades humanas en los estudiantes, que desarrollen en ellos resiliencia, o sea que trabajando con ellos el autoconocimiento de ellos como personas, de sus emociones, de las situaciones, les pueden ayudar a manejar, a guiarse de manera más, si no tranquila, al menos sí en una situación de crisis, saber a quién acudir, claro. Saber cómo autoayudarse para superar tipo de situaciones, etc. Y a través del arte, lo que trabajamos, ellos se inscribieron a los talleres, a los clubes que dábamos de arte, pero lo hicieron por diversión, por ocio. Se les permitió rotar en determinado tipo de club. Trabajamos danza, dentro de danza se vio son jarocho, que el son jarocho está en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes porque la mayoría de manera informal o también por la región practican jarana. Entonces, como es un baile basado, es folclórico y se usa zapateo, pues ellos lo consideran más cercano. En danza también se trabajó salsa, se trabajó belly dance, se trabajó reggaetón, se trabajó merengue, cumbia, etc. Los clubes constituyen espacios donde por afinidad nos juntamos y en esas reuniones platicamos sobre lo que nos gusta. Y prácticamente es muy flexible el contenido. Nosotros preparamos todas las sesiones, generamos manuales para los diferentes clubes. Además de danza estuvo literatura y poesía, estuvo pintura y dibujo, también tuvimos música y deporte, que teníamos muchísimos estudiantes, eran 90 estudiantes atendidos por un monitor y 2 asistentes. En deporte eran más actividades de calentamiento, de estiramiento,
un poco de stretch y se trabajaba mucho torneos de fútbol, que era el mayor interés sobre todo de los hombres, ¿no? Jugar fútbol. También se hicieron una feria de valores donde los estudiantes participaron y también se hizo un evento cultural a manera de cierre del primer año, donde también tuvieron la oportunidad de compartir los estudiantes lo que aprendieron en los distintos clubes. O sea, los clubes, repito, no tuvieron la intención de formar bailarines, al menos en el caso de danza, que fue el club donde fui monitora, sino que era actividades de danza donde desarrollan una capacidad para trabajar individualmente y grupalmente aspectos humanos. Por ejemplo, en danza, algo base era trabajar el autoconocimiento, la autoestima y sobre todo la aceptación de un estado actual y ver de qué manera, si estoy insatisfecha con ese estado actual, qué herramientas puedo usar pues para cambiarlo, ¿no? Entonces, en danza eran actividades tan sencillas como, se dicen sencillas, pero de manera individual son muy difíciles, porque es una exploración interna, el solo hecho de pararte frente a un espejo, mirarte a los ojos y decir, bueno, de mí me gusta esto, o decirme algo que necesito en ese momento escuchar frente a un espejo, y eso trabajamos, por ejemplo, en danza. Es un reto muy grande. En literatura, una de las actividades que se trabajaba eran juegos para estimular creatividad, para estimular pensamiento crítico, que también a través de danza se puede estimular, sobre todo cuando se toca el tema, del reggaetón, que les gusta muchísimo y ellos lo bailan, pero también hay una cuestión social donde es una actividad prohibida para la juventud. De hecho, eso era puerta cerrada, porque si los veían bailar reggaetón, sobre todo las mujeres, iban a ser juzgadas como unas malas personas, como unas mujeres que están propiciando que les falten al respeto los hombres, etc. Entonces sí había, además de esas cuestiones de arte, ahí se visibilizó ciertas cuestiones de violencia de género, sobre todo hacia las mujeres, hacia personas de preferencia sexual distinta a la heterosexual. Se identificó también mucha oportunidad de trabajar con los estudiantes el respeto hacia las demás especies en el planeta. Había agresión hacia perritos callejeros. Los estudiantes era una conducta esponttea. O sea, están en el club de música y de repente cae un pájaro del árbol. Ellos van, los varones, y su primera, reacción es pisar el pajarito para que muera. O viene el perro y le dan un chile habanero para que coma. Entonces había mucha oportunidad de sensibilización hacia el amor, hacia el respeto, hacia los animales también. Y fueron situaciones que nos dimos cuenta al estar en contacto con los estudiantes, porque íbamos los viernes a tener 2 módulos de clase con ellos. Si como investigadora no hubiera estado yo con los estudiantes, conviviendo cada sesión de club, no nos hubiéramos dado cuenta de qué tan importante y qué aspectos es muy necesario trabajar con ellos, ¿no? Como estas cuestiones, el ahorrar recursos, el usarlos de manera eficiente. Eso en pintura y dibujo era un reto cada ocasión, ¿no? Trabajar también en esas conductas, en esos comportamientos de un manejo prudente de los recursos, ¿no? Todos los recursos fueron financiados por Fundación Kellogg y gracias a la unidad de proyectos sociales que nos ayudó a trabajar el proyecto y logramos tener ese financiamiento, pero no porque crear mucha conciencia, no porque me lo estés regalando, como no me costó, mira, voy a quebrar este lápiz, hoy desaparece un borrador, mañana unos colores. Entonces sí hubo que trabajar cuestiones muy básicas de educación, claro, desde saludo, desde escuchar, desde no hablar gritando al compañero, o sea, cuestiones tan básicas que si las descuidas
no empezamos a trabajar, digamos, realmente en esa convivencia pacífica. Y bueno, a raíz de estos 2 años que llevan ustedes realizando estas actividades con Ushusab, hace unos días se presentó la ponencia donde se presenta la primera parte de estos resultados, ¿no? Y esta ponencia que se da en el marco de este encuentro por la paz que realiza la universidad y en los premios Nobel de la Paz que están en la ciudad actualmente, ¿no? ¿Cómo estuvo la ponencia? ¿Qué se presentó? Sí, en la ponencia presenté el diagnóstico de formación previa y experiencia en arte y deporte. Los resultados arrojan que se tenía casi nula formación, sobre todo en danza, en pintura. O sea, trabajamos en una escuela pública y culturalmente no se valora, además que es muy caro, desde la educación de la familia, formar al niño en arte. Uh-huh. En deporte es más, digamos, más cercano. Pero el arte lo dejaron en cuanto a danza, en cuanto a literatura, en cuanto a pintura, en cuanto a dibujo, en cuanto a otro tipo de expresiones artísticas, no existe culturalmente ese reconocimiento de la importancia para el desarrollo de la persona desde, digamos, la primera infancia. En danza era la mínima formación, o sea, no tenían formación previa. En deporte es donde manifestaron tanto mujeres como hombres que sí, que era lo que más practicaban, aunque no sea a través de una educación formal como puede ser en la escuela o a través de lo no formal como pertenecer a un club deportivo o practicar con algunos equipos locales deporte, pero sí había incluso un estudiante que era seleccionado de un club deportivo del municipio. Pintura, literatura era donde menos expresaron tener interés, pero finalmente fue distinto porque en el club se manejaban muchos juegos que estimulaban a una producción literaria, ¿no? Se usaban como a partir de una imagen tú puedes crear una historia, como tu vida misma la puedes contar en una autobiografía, y también como juegos que estimulan creatividad. Hay uno de dados donde los lanzan y la figura que salga es sobre la cual tienen que empezar a relatar un cuento, ¿no? Entonces sí se trabajó mucho actividades más dinámicas en literatura, les gustó mucho, de hecho con la monitora tuvieron unas sesiones de verano donde fueron a trabajar con ella. Finalmente de literatura que teníamos solo entre 9 y 11, tuvimos más de 20. Sí. Actualmente este programa sigue en los Ushusab, ¿verdad? Sí, estamos continuando un segundo año, ya estamos casi a mitad del segundo año de implementación. Ahora identificamos a 20 estudiantes. El primer año trabajamos con 200. Era muchísimo. De los 200, ya con esta experiencia, el conocimiento del contexto, los tiempos en la comunidad, que es un manejo diferente, ya hicimos un proceso de selección, donde ese proceso de selección era también el compromiso de los padres para estimular, motivar y monitorear también a sus hijos. Entonces, de estos 20 hay una carta compromiso de los padres, una carta compromiso de los estudiantes, y ellos están siendo ya formados como gestores culturales. Perfecto. Y sí se ve arte. Introducimos lo que es teatro. Van a aprender a hacer una obra teatral para representar situaciones vinculadas con convivencia, con violencia. Y también se va a trabajar foros ya de discusión, de debate, de diálogo abierto entre jóvenes. Y se va también a trabajar historietas, o sea, metimos otros aspectos complementarios a la formación. Perfecto. Y danza se va a seguir trabajando, literatura se va a seguir trabajando. Que son las que ya tenían ustedes de la experiencia y que vimos que tenían mucho potencial en el primer año. Perfecto, doctora, pues estaremos pendientes ya de este segundo año que viene y de los resultados que trae este segundo año con otros nuevos chicos y con estas nuevas implementaciones del teatro, de los talleres, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora. Mucho gusto. Increíble la labor que ustedes realizan en los Ushusab como parte de este proyecto social, ¿no? Que todavía
tiene vigencia y todavía estaremos enterándonos un poquito más sobre los resultados, ¿no? Claro que sí. Pues agradecemos muchísimo a la doctora Norma Heredia Soberanis, quien es profesora titular de la Facultad de Educación, que actualmente pues están en este proyecto social sobre cómo combatir el acoso y la violencia escolar por medio del arte y el deporte. Sí. Muchísimas gracias, doctora, y la esperamos próximamente con nosotros. Claro que sí, mucho gusto y saludos. Gracias. Bueno.